que además es corroborado justamente por las autoridades electorales a través de la página del voto informado. Muy bien, entonces repasamos parte del perfil de la candidata presidencial Keiko Fujimori para poner en contexto también a nuestra audiencia sobre la información que se ha compartido. Tiene 51 años, nació en Lima, en Jesús María. En estudios tiene grado de licenciada en Administración de Empresas, grado de bachiller y título profesional por la Boston University, también título de máster en Administración de Empresas, grado de maestro en Columbia University. En cuanto a experiencia, presidenta del partido político Fuerza Popular, cargos partidarios, es fundadora de Fuerza Popular y presidenta en la actualidad de dicho grupo político. Y en cuanto a elección popular, se ha desempeñado como congresista de Alianza por el Futuro. Vamos ahora a conocer los planes, propuestas en resumen de los planes de gobierno. En cuanto a seguridad ciudadana, con más policías, tecnología, patrullaje y juicios rápidos contra el crimen, es lo que han publicado ellos en este plan de gobierno. Reactivación económica. Fuerza Popular propone destrabar inversiones reduciendo trámites y generando empleo formal. Hay más puntos que repasar en cuanto a la lucha contra la corrupción, digitalizando el Estado y cerrando el paso a las empresas corruptas. Justicia y orden con procesos rápidos, cárceles seguras y menos impunidad. Y este último punto para repasar en cuanto a servicios sociales, mejorar la salud, educación y servicios básicos con gestión eficiente. Así es, ahí tenemos entonces la propuesta de gobierno de Fuerza Popular. El siguiente paso es invitar justamente a la candidata. Por favor, candidata, ella está con nosotros en el estudio. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Bienvenida. Buenas noches. Le comentamos acerca de la dinámica del programa. En lo que nos queda de hora vamos a conversar y desarrollar 7 ítems que están publicados en el plan de gobierno. Vamos a repasar inseguridad, corrupción, infancias, educación, salud, políticas migratorias y también promoción de la cultura. Hay 2 preguntas de rigor que se van a responder durante 1 minuto. Se las vamos a proponer en un momento, pero antes, Ricardo. Vamos a un repaso en video de lo que significa la hoja de vida, la vida política de Keiko Fujimori. Así que tenemos de inmediato el informe. Keiko Sofía Fujimori Iguchi nació el 25 de mayo de 1975 en Lima. Es licenciada en Administración de Empresas y vuelve a participar en unas elecciones generales por 4ª vez como candidata a la presidencia de la República por Fuerza Popular, organización política que fundó en el 2009 y que preside hasta hoy. Asimismo, su presencia en la política nacional se consolidó desde mediados de la década del 2000. Entre los años 2006 y 2011, fue congresista de la República por Alianza por el Futuro, coalición electoral vigente en ese periodo. Esa etapa marcó su paso por el Congreso y el inicio de su participación en la política nacional. Además, a partir del 2011, Keiko Fujimori pasó a convertirse en una figura recurrente en las contiendas electorales. Caja Cusco presenta Recuerda nuestros valores. Amazúa, no seas ladrón. 2016 y 2021, logrando en todos ellos un lugar central en el debate público y una votación significativa que la colocó en instancias decisivas del proceso electoral. Precisamente en paralelo a esas postulaciones, su rol se ha concentrado en la dirección partidaria. Desde la fundación de Fuerza Popular, la agrupación ha mantenido representación parlamentaria y presencia constante en la escena política nacional durante más de una década. En cuanto a su formación académica, es licenciada en Administración de Empresas por la Boston University, título obtenido en 1997 y reconocido oficialmente en el Perú en el 2025. Posteriormente, cursó una maestría en Administración de Empresas en la Columbia University de Estados Unidos. Sin embargo, su trayectoria pública también ha estado acompañada por investigaciones fiscales y procesos judiciales, hechos que han formado parte del debate político y mediático en los últimos procesos electorales y que han influido en la percepción ciudadana sobre su imagen pública. En esta nueva contienda electoral, Keiko Fujimori vuelve a presentarse como candidata presidencial con una organización política propia, experiencia legislativa previa y un liderazgo partidario sostenido,
manteniéndose como una de las figuras con mayor visibilidad dentro del escenario electoral. La candidata Keiko Fujimori está con nosotros en Tu Decisión 2026. ¿Cómo está, candidata? Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Muy intenso este corto video, pero que relata 30 años de mi participación de vida pública que he tenido en nuestro país. Sin duda alguna es una de las figuras más relevantes en la escena política de nuestro país. Y aunque no ha sido gobierno, sí usted ha obtenido a través de su partido la mayoría legislativa en el año 2016 con 73 parlamentarios. Posteriormente ha obtenido la mayoría. Y cuando uno tiene esa mayoría, también obtiene el poder. ¿Usted tiene alguna autocrítica acerca de cómo ha ejercido ese poder en estos últimos años donde hemos vivido una crisis política y nacional en el país? Le agradezco su pregunta, Karina, porque es bien importante señalar cuál es el rol del Congreso. El rol del Congreso se encarga de fiscalizar, de representar y de aprobar normas. Entonces, hay un poder de coordinación política, pero más no de ejecución presupuestal. Y es ahí donde en esta última contienda electoral yo tenía la posibilidad de participar como candidata presidencial, podía hacerlo también en duplicidad con el Senado o solo Senado. Pero de cara a lo que hemos visto en los últimos años, sabemos que a través del Congreso no se pueden construir ni tomar las decisiones más importantes y es por eso es que mi decisión final es participar solo para la presidencia de la República. Sin duda, a lo largo de todos estos años he cometido errores como cualquier otro ser humano, hemos aprendido de nuestras lecciones y creo que sobre los años del 2016 nos faltó un mayor diálogo. Ese esfuerzo... ¿Les faltó a su representación en el legislativo? ¿O usted considera que también le faltó a usted tender esos puentes? Se tendió los puentes a través, por ejemplo, de la señora Cecilia Chacón y del secretario general en ese entonces, José Klimper. Se mandaron los mensajes hacia el primer ministro Fernando Zavala. Se le señaló que en las normas más importantes se iba a apoyar, pero claro, en el debate y en el fragor político, sobre todo Fuerza Popular, marcaba y señalaba las preocupaciones, los cuestionamientos, y la votación señala el respaldo que le dimos. Sí creo que faltó ese diálogo por parte de ambas, digamos, del Ejecutivo y del Legislativo. Cuando hay una pelea, la pelea tiene que ser de dos, y eso es lo que ocurrió. ¿Y usted considera que en ese momento había una pelea? Recordemos también el chat de la botica, ¿no? que rebotó la prensa en su momento, donde sí se notaba y se sugería una verticalidad con respecto de las decisiones que tomaba su bancada y que usted sugería a través de ese chat. Entonces sí había, de alguna manera, algunos podrían concluir un poder que se ejercía a través de ese chat y que iba hacia las decisiones del legislativo. Fíjese que todas las decisiones de bancada, todas, a lo largo de estos 15 años de vida partidaria, más los 5 años que yo he tenido como congresista, 20 años, las decisiones que se toman en el Pleno del Congreso son votaciones que toman los congresistas. Y en los últimos 15 años yo no he sido parlamentaria, yo no voto en el Pleno de la bancada de nuestro partido. Y es más, han habido votaciones en las que la bancada votó en contra de lo que yo pensaba. O sea, yo puedo dar mi opinión, pero no tomo parte de la decisión. Y en algunos casos no ha sido así. Sin embargo, también tengo que señalar que, claro, del lado del gobierno del señor Kuczynski hubo un anuncio, ¿no?, en el que él, desde una entrevista en España, señalaba que iba a robarse votos de nuestro grupo parlamentario. Vuelvo a repetir, todo esto exacerbó los ánimos. Y hoy yo les puedo decir que las personas que de nuestro lado tuvieron palabras fuera de lugar o algún insulto, ninguna de estas personas hoy están en nuestro partido. Estamos hablando de una depuración al interior del partido que ha hecho que haya un viraje en cuanto a la lista de integrantes de ahora, a diferencia de las elecciones anteriores. Yo creo que hay un proceso de maduración y de institucionalidad en el caso de Fuerza Popular. El fujimorismo tiene 35 años de presencia política en el Perú,
15 años de vida partidaria. ¿Y esto qué significa? Primero, un proceso de capacitación, de formación, de apertura también. El partido ha pasado de tener, me parece que 15.000 militantes, hoy tenemos más de 50.000 personas trabajando activamente en nuestro país. Significa también que las personas de las que nosotros no hemos compartido posiciones tan radicales, estas personas se les ha retirado. Y cuando ha habido, por ejemplo, un acto con la excongresista María Cordero, en la que se veía claramente un acto delictivo, desde nuestro partido se le denunció, se votó en la Comisión de Ética, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y somos el único partido que logró finalmente separar a esta congresista. Candidata Fujimori, en las últimas elecciones 2016-2021, Fuerza Popular tuvo serias críticas contra los integrantes del sistema electoral. Llámese Jurado, Hombre, Renier. Sí. ¿No? Tuvo discursos con toda su bancada, con toda su militancia. Sí. Ahora, 2026, ¿cómo observa justamente el sistema electoral actual? Sí. Y los cambios que se han aplicado a la legislación también. Sí. Para nosotros, cuando se presentaron todas las denuncias por parte de diferentes ciudadanos en diferentes partes del Perú, por ejemplo, que en primera vuelta habían mesas que tanto Fuerza Popular, Renovación y Avanza habían tenido votos y que en segunda vuelta desaparecieron, eso estadísticamente es imposible que eso ocurra. Y nosotros lo que pedíamos era dos cosas, que se analizaran y se pudieran ver cuál había sido el proceso en esas mesas específicas y que se publicara la lista electoral, el padrón electoral, documento que además es público. Recordemos, el jurado estaba incompleto, faltaba un miembro y el presidente del jurado tenía voto dirimente. Es lamentable que no se haya querido analizar cada una de estas tachas que se presentaron. Hoy, este jurado nacional de elecciones está completo. Eso es importante porque tomarán decisiones más institucionales. Y lo segundo es que el Congreso de la República ha aprobado una norma que después del proceso electoral las actas, las cédulas, se van a reservar hasta el día de la promulgación. Y entonces, si hubiese algún partido político que quisiera analizar una mesa específica, estas van a poder analizarse, porque antes de esta norma, lo que ocurría es, una vez que se procedía al conteo, las cédulas se rompían y solo se mantenía el acta. Entonces, creo que es importante de cara a la transparencia que esta información se mantenga. Muy bien, vamos entonces con las preguntas de rigor que le estábamos mencionando anteriormente. La primera de ellas es, en un posible gobierno suyo, ¿qué haría usted durante esos 100 primeros días de gobierno? Tiene un minuto para responder a la Cámara. Para nosotros es muy importante, primero, recuperar el orden. Y entonces ahí convocaremos a las Fuerzas Armadas que nos ayudarán en un control migratorio, en un control en las cárceles, en procesos de rastrillaje conjunto de manera proactiva. El orden y la tranquilidad volverá a nuestro país. Lo segundo es la reactivación económica, no solamente de los grandes proyectos, sino también de los proyectos pequeños. Y aquí lo que necesitamos es destrabar todos los procesos burocráticos que existen en nuestro país. Lo tercero son los temas sociales, educación y salud para nuestros niños y sobre todo para el tema de salud para la población de la tercera edad. Y un cuarto es el tema de la infraestructura. Hoy nuestras visitas, lo que nos demanda la población es que se hagan los servicios básicos indispensables. El 50% de las familias no cuentan con 24 horas de agua potable. Se venció el minuto, pero ahora tenemos otro minuto más para el tema de seguridad ciudadana. ¿Qué haría usted justamente en estos primeros 100 días de gobierno en esa materia? Primero, es importante señalar que Fuerza Popular cuenta con un equipo. Está Fernando Rospigliosi, exministro del Interior, César Astudillo, miembro Chavín de Huántar, Carlos Tubino, que ha sido miembro de la Marina de Guerra del Perú, y el general Miyashiro, miembro del Grupo GEIN que capturó a Abimael Guzmán.
junto con ellos, nosotros lo que buscamos, como ya les he señalado hace un momento, es la convocatoria y la participación activa de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Sin duda tenemos también que hacer una reforma del sistema de administración de justicia. Hoy en nuestro país, de cada 10.000 denuncias de ciudadanos que se atreven a denunciar un robo, por ejemplo, solo 6 terminan en una sentencia. Este proceso de reforma tendrá que hacerse con sus propias instituciones. Pero lo más importante es que tiene que haber decisión política y eso, denlo por descontado. Correcto. Eso es lo más importante que yo tengo. Se venció el tiempo. Sí, vamos a ir a un corte para luego ampliar ya, junto con Karina, con los 7 temas que tenemos justamente en agenda, que tienen que ver con seguridad, ya un tiempo de 5 minutos, de educación, salud, entre otros. Los siguientes que vamos a atender es seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y salud, o más bien educación. Así que regresamos tras la pausa. Volvemos a Tu Decisión 2026 por las señales de TV Perú, Radio Nacional y las redes sociales. Nos acompaña Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular. Vamos ahora al tema justamente de la seguridad ciudadana. 5 minutos destinados a este aspecto y una de las últimas propuestas que usted ha alcanzado, aparte de presentar a 4 representantes que se van a encargar en esa materia, es de la presencia de militares en los penales, en las cárceles del país. ¿Cómo se ejecutaría esto, tomando en cuenta que la mayoría de expertos en inteligencia señalan que las Fuerzas Armadas no están preparados para ello, sino por el contrario hay que reforzar eso con inteligencia? Sí. Con referencia a la participación de las Fuerzas Armadas, en las fronteras va a ser por un plazo mucho más largo. En el tema de los penales será de manera temporal y eso significa trabajar de manera conjunta con el personal del INPE. Pero lo que está claro es que en los penales muchas veces se filtran las cosas, se planifican muchos de estos delitos y por eso es que se necesitará la presencia de ellos y por supuesto los sistemas de inteligencia integrados. Hoy las instituciones no comparten esta información y por eso es tan importante que se trabaje de manera conjunta. Lo otro que hemos señalado es que en los penales los internos se les garantiza todo su alimento y hoy sabemos que hay una inseguridad alimentaria en el Perú. El 50% de las familias no come 3 comidas, come solo 2. Entonces lo que nosotros hemos dicho que para los presos, sobre todo aquellos de crímenes violentos, ellos tendrán que trabajar para obtener sus alimentos, como por ejemplo el tema de las proteínas. El sistema carcelario y el sistema de justicia gasta 1.000 millones de soles al año. Nosotros creemos que se tiene que priorizar este presupuesto primero para los niños y la tercera edad. Y en el tema de los alimentos, pues tendrán que hacer un trabajo. Y dependiendo del delito que ellos hayan cometido, por supuesto que a los que hayan cometido los peores delitos tendrán que trabajar dentro del penal, pero aquellos que tengan delitos más leves tendrán que hacer trabajos comunitarios. Pero lo importante... Es un modelo como el de El Salvador, más o menos, ¿verdad? Así es. Que también pagan según, tienen como una especie de escalafón, pagan por proteína, ¿verdad? Pagan por carbohidratos. Todos tendrán que trabajar, pero lo importante es que la alimentación que compre el Estado no va a ser priorizado para los presos, va a ser priorizado para los niños y para las personas de la tercera edad. Y lo otro, porque hace algunos días atrás hemos hecho una conferencia justamente presentando a los miembros del equipo de seguridad y estábamos detrás de unas rejas. Hoy todos los ciudadanos en las zonas, sobre todo urbanas, viven con miedo y han puesto sus rejas. Las bodegas, los comerciantes, todos están enrejados. Y lo que nosotros queremos es finalmente devolverle la libertad a los peruanos y que esas rejas se retiren, porque vamos a poder controlar las calles y los presos estarán en prisión y los ciudadanos estarán con libertad. Ahora, candidata, estamos hablando de lo que ocurrirá en el sistema penitenciario. Sí. Pasemos a lo que ocurre en las calles, ¿verdad? De lo que va en enero, porque son cifras que se han recogido en enero, sí. 145 homicidios han ocurrido en lo que va del año y más de 500 denuncias con respecto a extorsión y amenazas. Sí. ¿Cómo vamos a controlar eso? ¿Hay que se necesita? ¿Inteligencia, operatividad?
específicamente qué está determinando ese plan de gobierno. Fíjese, en el año 2017 la data señala que habían 2 crímenes violentos por día. Hoy, 2026, se ha elevado a 6 cifras por día. Esto es realmente muy grave. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La Policía Nacional, tenemos aproximadamente 140.000 miembros, solo el 30% está participando en patrullaje, en prevención. Lo que nosotros señalamos es que debemos de tratar de que la policía no se enfoque en temas administrativos y utilizar la mayor cantidad de miembros en los temas de patrullaje. Eso por un lado. Lo segundo, conversando con algunos ciudadanos, transportistas, me decían, señora, esos son los que nos piden los cupos. La población sabe perfectamente quiénes son. Entonces, lo que se necesita es finalmente un trabajo donde los sistemas para enfrentar los delitos de flagrancia sean implementados de manera correcta. Por ejemplo, de los 28 juzgados de flagrancia, solo 6 u 8 tienen los laboratorios. El resto no funcionan de manera rápida y veloz. Entonces, tenemos que terminar de completar todos estos juzgados para que... Es un tema de logística. Así es. Y con respecto a lo que usted ha dicho, el trabajo administrativo lo hará personal civil, imagino, pero con entrenamiento, porque la policía ha obtenido un entrenamiento también para recoger esa denuncia y para iniciar un hilo de investigación con respecto a esas denuncias. Por supuesto, este personal civil va a ser entrenado y, por ejemplo, la policía de tránsito... ¿Por la policía? Será entrenado por la policía, por supuesto. Y en cuanto a, por ejemplo, a la policía de tránsito, lo que tenemos que hacer es convenios con las diferentes municipalidades para que sean los serenos, que muchas municipalidades ya vienen dirigiendo el tránsito, y enfoquemos nuevamente el trabajo de nuestra policía en la prevención y en la captura de los delincuentes. Nos toca ahora 5 minutos para hablar sobre políticas anticorrupción, que es un tema fundamental, tomando en cuenta que la cifra solo que estima la Contraloría habla de 25.000 millones de soles, pero también existe un sistema anticorrupción del cual usted ha sido muy crítica también en los últimos años. Y en una entrevista hace poco inclusive cuestionó los procesos que usted siguió y que ha enfrentado recientemente. ¿Cuál sería la política que imprimiría su gobierno en esta materia? Sí, no me gusta hablar de mí porque esta es una candidatura que tiene que ver acerca de los peruanos, pero ya que lo ha tocado, sí quisiera precisar a Fuerza Popular que no ha sido gobierno todavía, quien habla no ha manejado recursos del Estado, sin condena y sin sentencia estuve más de 490 días en prisión. Hoy el Tribunal Constitucional ha archivado este caso, pero ha sido un proceso muy doloroso para más de 40 familias. Y lo que es lamentable es que esta institución y los funcionarios que estaban enfocados en este tema, más de 30 personas, en vez de enfocarse en perseguir los delitos a los extorsionadores y a los delincuentes, hayan utilizado este espacio para una persecución política, que finalmente esto ha sido archivado. Con referencia... Eso ha sido archivado definitivamente porque extraoficialmente tenemos información de que están apelando para reabrir el caso. Sí, ha sido archivado definitivamente en primera instancia por el juez Verástegui. Han habido apelaciones, tanto de parte de las personas procesadas como de parte del Ministerio Público, y eso se verá en la sala de apelaciones. Pero ya pero en primera instancia ya ha sido archivado de manera definitiva. En el sistema de justicia y con referencia al tema de la corrupción, nosotros creemos, Ricardo, que es muy importante primero hacer todo un proceso de destrabar las cosas. Cuando la burocracia hace que los procesos sean muy lentos, ahí se generan espacios en donde la corrupción lamentablemente actúa, ¿no? Lo segundo que nosotros creemos que es muy importante es utilizar el tema de la virtualidad, las herramientas de inteligencia artificial, y esto nos va a permitir transparentar todos los procesos que tienen que ver con el Estado, es decir, los procesos de compra, de licitación, todo tiene que ser público y transparente.
Y lo tercero es que lo que hay que enfocarse sobre todo es en las grandes adquisiciones del Estado. Y es ahí donde nosotros señalamos que los gerentes tienen que ir rotando y lo que hay que ver es por qué muchas de estas obras lamentablemente se paralizan. Y ahí el rol de la Contraloría es muy importante el acompañamiento mientras dure la obra, pero también es importante luego terminar esos procesos para que se priorice finalmente la construcción de cada uno de los proyectos. Modificar la ley de contrataciones, el trabajo que desarrolla Contraloría, o sea, en cuanto a estos requerimientos que se hacen detrás de cada obra. Se ha hecho algunas modificaciones y yo creo que el nuevo Contralor está con un ánimo, por supuesto, de enfrentar y buscar el delito, pero también con un ánimo de que los proyectos se realicen, porque hay miles de obras paralizadas y entonces por un tema burocrático, lamentablemente estos proyectos no se culminan. Hoy en nuestro país la gente me dice hace años que no hay un gobierno eficiente como lo tuvo el gobierno de mi padre, ¿no? No se han construido miles de colegios como la gente espera y los servicios básicos. Lo que para nosotros que vivimos en las zonas urbanas quizás no lo sentimos, pero hay miles de familias que no tienen agua potable, que no tienen una titulación, que no tienen pistas para poder acceder a sus viviendas. Ahora, candidata, y esa es la voz que yo quiero levantar. Ahora, usted ha hablado de transparencia y voy a referirme al caso precisamente del que usted también ha hecho mención, porque como parte de las investigaciones, ya ha conocido que el señor Dionisio Romero declaró que usted había recibido, que su partido había recibido más de $3 millones. Se le había entregado en maletas en manos del señor Yoshiyama y también refirió que se le había entregado a usted en sus propias manos y que él lo había hecho. Más allá del tema penal, porque sabemos que el tema está en investigación, en idas y vueltas, ¿no hay una falta de transparencia ahí para declarar ante el ente electoral con respecto a estos ingresos? ¿Qué tendría usted que decir con respecto a ese tema? Yo quería preguntarle acerca del tema ético, más del penal. Sí. Después de toda la injusticia de la que hemos vivido muchos de los dirigentes, entendemos el pedido de estos empresarios que pedían discreción en el momento de que estaban haciendo este apoyo. Pero yo quiero acá señalar, Karina, algo bien importante. El apoyo de los empresarios fueron íntegramente derivados a los medios de comunicación. Y quien habla pero no declarados ante la OMP. Sí, pero se han hecho ya las pericias correspondientes y por eso quería también mencionar, mi ex esposo y yo hemos sido investigados por 5 peritos de oficio de parte del Ministerio Público, peritos contratados por el ex fiscal Domingo Pérez. Y estos peritos han revisado 10 años de nuestra contabilidad y lo que señalaron primero es que no hay desbalance patrimonial y lo segundo es que no hay ningún tipo de ingreso de origen desconocido, salvo que sean de nuestras remuneraciones. Mi pregunta, candidata, si me permite, es si para usted eso no constituye una falta de integridad y de transparencia. Me refiero a no declarar ante un ente electoral, que es el que pone las normas finalmente, ¿verdad? Y las reglas de este sistema electoral. No había ninguna prohibición al respecto. Y esto ¿Prohibición de no declarar? Sí, exactamente. Lo que señala y lo que podría haber es un error administrativo, ¿ok? Y de cara justamente a lo que eso ha ocurrido, es que se ha aprobado otra norma para que los partidos políticos puedan tener unas cuentas en el Banco de la Nación y estos aportes que vengan del sector privado tienen que ser bancarizados. Tienen que ser bancarizados y lo segundo, se va a salvaguardar el anonimato, ¿no? Justamente en prevención para que estas persecuciones no ocurran. En todas partes del mundo, lo natural es que el sector privado formal participe. El riesgo en nuestro país es que los sectores ilegales están apoyando a otros partidos. Entonces, no hubo falta de integridad entonces ahí, desde su punto de vista ético. Yo lo que creo es que ha habido una persecución brutal
de manera injusta, no por mí, porque yo soy política, sino contra muchos dirigentes y cuestionamientos a empresarios que lo que buscaban era defender la democracia y la Constitución. Errores, por supuesto, faltas de errores administrativos, sí, y eso se ha corregido para que de cara a esta elección los procesos puedan ser más transparentes. Candidata, tenemos que ir a un corte para luego hablar de salud, que es un tema que está Claro pendiente que sí. justamente y que tiene que ver justamente con el dolor del día a día de miles o hasta millones de peruanos que buscan una cita y que no la encuentran. Pero de eso hablamos al retorno aquí en Tu Decisión 2026. Claro. Volvemos. Gracias por estar con nosotros. Seguimos en Tu Decisión 2026. Nos acompaña la candidata a la presidencia Keiko Fujimori y vamos a conversar ahora en políticas públicas sobre materia de salud, Ricardo. Efectivamente, revisando data, candidata Fujimori, el Perú ocupa el penúltimo lugar en presupuesto para la salud. Esto es preocupante y es realmente una situación que hace ver a las claras las deficiencias que hay en el sector. Decíamos antes de la pausa que hay centenares de hombres, mujeres y ancianos que forman largas colas en los hospitales, que se amanecen desde las 2, 3 de la mañana. ¿Cómo solucionar este problema? Claro, no se puede hacer de la noche a la mañana, pero ¿cómo ir progresivamente solucionando esto en un quinquenio? Más allá del tema presupuestal, Ricardo, el problema es que todos los niveles del sector salud están colapsados, ¿no? Pero debemos de ponerle un gran énfasis al primer nivel. En las zonas rurales, en las zonas alejadas, si es que el ciudadano enfermo no obtiene la referencia del primer nivel, no puede acceder a un hospital. Y el problema es que muchos de estas postas médicas tiene un solo personal que atiende, me parece, 6 horas por día, y eso no se da abasto. Entonces, lo primero que hay que hacer es una convocatoria más amplia para que los servicios en el primer nivel se fortalezcan. Lo segundo es la utilización de la telemedicina. Porque muchas veces las personas hacen largas colas desde temprano y yo creo que con la telemedicina esto va a ser mucho más dinámico. Hace falta, por supuesto, la verificación, vuelvo a repetir, con tecnología, ¿no? Con sistemas de software en línea, para que los medicamentos estén abastecidos en cada uno de las postas, los hospitales, porque hoy lo que ocurre es, primero, que las colas son muy largas, lo segundo es que las citas se las pueden dar entre 30 a 60 días y luego lo peor es que finalmente no existe la medicina y todo eso tiene que ser corregido. Y los equipos están malogrados, a tal punto que hay que recurrir al frente, Así a donde se paga y donde es más costoso para lograr, por ejemplo, cualquier tipo de certificación. Y lo que a mí me parece es que muchas veces estos equipos es parte de una red de corrupción, porque finalmente el paciente tiene que acceder a servicios privados fuera de los hospitales. Creo que tiene que haber todo un personal administrativo y preparado para poder poner en marcha cada uno de estos equipos en los grandes hospitales a nivel nacional. Ahora, en ese plan de gobierno que ustedes han publicado señalan reducir en 30% los tiempos de espera. ¿Cómo se va a lograr eso concretamente? Sí, ahí los tiempos de espera muchas veces es porque no hay personal. Vuelvo a repetir, vamos a contratar sobre todo personal para el primer nivel. Contratar personal médico, ¿se refiere usted? Así es. ¿Y de cuánto personal médico en porcentaje, por ejemplo, estamos hablando para aumentar en ese 30% también la atención? Yo creo que va a depender de cada situación, de cada posta médica, porque en algunos casos, y acá recordemos, los comités locales en administración de salud, ¿ya? Los CLAS. Estos fueron una especie de núcleos ejecutores donde la población misma empoderada señalaba cuántos médicos se requería y esta información llegaba a los
digamos, a los altos niveles del Ministerio de Salud para que proactivamente se pudiera contratar y específicamente los profesionales que la población requería y de acuerdo al historial médico. Entonces, yo creo que lo que hace falta es primero un sistema y personal que esté proactivamente viajando por nuestro país en la cancha. Y lo otro es que lo que hay que revisar es que hay regiones donde la descentralización sí funcionó, pero hay otras regiones donde el sistema de salud está abandonado, ¿no? Entonces, es ahí donde desde el gobierno central hay que ponerle mayor énfasis para darle todo el respaldo correspondiente. Lo que no puede pasar es esta política de mirar de costado. Las regiones le echan la culpa al gobierno central y el gobierno central hace lo contrario, ¿no? Muy bien, candidata. Donde sí miramos de costado es en materia educativa, ¿verdad? Tenemos todavía aulas donde se reúnen más de 50 alumnos. En las brechas, si comparamos la situación en el área rural con la urbana, realmente son alarmantes. Estamos hablando de aulas multigrados en muchas regiones de nuestro país. Sí. Específicamente, su plan de gobierno, ¿qué propone para cambiar eso? Primero, infraestructura. Y creo que si algo se le reconoce a mi padre es que se construyeron 3.000 colegios, un colegio por día se logró inaugurar. Nosotros estamos planteando la construcción de 5.000 escuelas. Lo segundo es el apoyo directo a los niños a través de sus buzos escolares, una alimentación de calidad. Nos preocupa mucho todas estas denuncias que están habiendo de Jaliwarma, la revisión de los contenidos, la entrega de computadoras, porque hoy la información del mundo está a libre acceso a través del Internet. Pero además, los colegios muchas veces, Karina, el problema es que no tienen sus títulos de propiedad y por ende no tienen tampoco los servicios básicos. Entonces tiene que haber un trabajo diligente, con sentido de urgencia, para poder facilitar estos servicios básicos en las escuelas. Y el trabajo también de manera conjunta con los maestros, que lo que requieren es capacitación y por supuesto he escuchado también la demanda de una pensión digna. Este proceso tiene que ser adecuado de acuerdo a la disponibilidad del presupuesto de la República, pero hay ahí por supuesto, un tema pendiente de parte del Estado con nuestros maestros. Ese es un tema que en el Congreso se debatió mucho, porque se aprobó justamente como parte de esta suerte de denominadas leyes populistas, la triplicación, sí, o triplicarle casi la pensión a los profesores cesantes y jubilados. Eso ha generado que el propio Consejo Fiscal ponga los ojos sobre el tema. ¿Cuál sería en materia justamente de estos maestros que están ya jubilados de la propuesta que tiene Fuerza Popular? Sí, nosotros primero creo que lo que tiene que ser revisado es si es que el Congreso puede seguir legislando de propia iniciativa temas de iniciativa de gasto, cuando históricamente eso nunca ha ocurrido, ¿no? Porque mucho tiene que ver la disponibilidad de la caja fiscal. Por supuesto que estamos de acuerdo que las pensiones se aumenten, porque hoy en nuestro país no solamente las pensiones de los maestros, por ejemplo, he recibido mucho el pedido para que pensión 65 que creó el expresidente Ollanta Humala, y acá no importa qué presidente haya creado un programa social, lo importante es continuarlo. Todo esto tiene que ser aumentado de manera progresiva, pero vuelvo a repetir, mucho va a depender de la disponibilidad de nuestra caja presupuestal para poder ir atendiendo cada una de estas demandas. Vamos a pasar. Las mochilas más cool para la vuelta a clases están en Oeshe. Nosotros cifras por parte de la salud de los infantes, la anemia, que supera el 43% en menores de 3 años, pero también la situación alarmante en la que se encuentran cientos de niñas en nuestro país que son abusadas sexualmente. Esos dos puntos son alarmantes en materia de infancia. ¿Qué están proponiendo ustedes? Con referencia al tema de la anemia, efectivamente, en el Perú, y es una de las cifras las peores en la región, supera el 40%. Desde el Congreso se aprobó una norma para fomentar el arroz fortificado. El alimento más común en los peruanos es el arroz. Y lo que se propone, como en otros países de desarrollo, es que este arroz tenga una pequeña dosis de hierro.
y esto ayudará directamente en la disminución de los porcentajes de anemia. Pero para eso tiene que haber un poder ejecutivo que se encargue de hacerlo, de reglamentarlo. Y por eso es que nosotros decimos, más allá de las buenas intenciones que puede tener una ley, si no existe la voluntad política del Poder Ejecutivo, esto no se puede hacer. Entonces, el tema de la anemia tiene que ver no solamente con una norma que fortifique el arroz, sino tiene que ver también con la capacitación que se le hace a las madres, sobre todo de los niños pequeños. Una anemia que no es tratada y no es curada en los infantes de 0 a 3 años puede ser terrible para el resto de la vida de este ser humano. Y es por eso que nosotros creemos que en los programas sociales como Juntos, donde se le da 200 soles a las madres de familia, ellas tienen que recibir una capacitación de cómo poder criar y mejor alimentar a los hijos. Yo soy mamá. Y uno no nace sabiendo estas cosas. Yo me informé y por supuesto que consultaba a un médico pediatra, pero no todas las mamás en nuestro país tienen acceso a esta información y es por eso tan importante el poder darles la información, capacitarlas y en los alimentos más importantes que estos tengan un contenido de hierro para evitar la anemia. ¿Estarían condicionadas esa capacitación para recibir ese dinero? No. Sería como parte de información para la comunidad. Por supuesto, esa es una información. ¿Estamos hablando de un incremento? Nosotros cuando estábamos en la segunda vuelta y me acompañaba el ex ministro de Economía Luis Carranza, habíamos hecho ya una propuesta de un incremento, tanto para Pensión 65 como para el programa Juntos. No he revisado en estos momentos la data como para hacer una propuesta de esta naturaleza, pero si es que el presupuesto alcanza, por supuesto que será importante. Vuelvo a repetir, no solamente en el tema monetario, sino en el tema preventivo de salud, ¿no? Y el tema de la alimentación. Y el tema de la anemia tiene también que ver con el acceso al agua potable, porque muchos de los problemas de estos niños ocurre por las diarreas. Y esta diarrea ocurre porque no existe agua de calidad en nuestro país. Candidata, le voy a pedir, antes de irnos a la pausa, que responda acerca de las cifras que yo compartía. Cada día 12 niñas de entre 10 y 14 años quedan embarazadas en el Perú, la mayoría como resultado de una violación sexual. Si por favor nos pudiera responder con respecto a esas políticas públicas sobre esto. Sí, primero como mamá, como mujer, tengo 2 hijas, por supuesto que es terriblemente doloroso. Esto no es una cifra, es una situación muy dramática que está ocurriendo. Es una tragedia en realidad. Así es, ¿no? Entonces aquí tiene que ver también todo el tema preventivo de información, de cursos de educación cívica, de... ¿Educación cívica y sexual? Educación cívica y sexual, por supuesto. Y yo creo que eso se tiene que volver a poner. Enseñarle a nuestras hijas a levantar su voz, a no quedarse calladas, a señalar cuando ha habido un tocamiento o algo extraño, ¿no? Todo esto se hicieron campañas de prevención antiguamente y creo que esto se tiene que volver a difundir para que estos delitos no queden impunes. Eso hace parte de una política y se lo pregunto porque en su momento sí hubo áreas un poco más conservadoras dentro de esa bancada que más bien se oponían a que se hable de educación sexual dentro de los colegios. No, decían que esto era una especie de apología a tener relaciones sexuales y al embarazo adolescente. Quizás eso ha podido ocurrir en otro partido, pero en el caso nuestro, además, recordemos el gobierno de mi padre, se utilizó mucho esta información para empoderar a las mujeres y darle diferentes alternativas para elegir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. El caso de las niñas, o sobre todo adolescentes violadas, se ha vuelto nuevamente al tapete. Usted está enterada seguramente de lo que se ha visto y el Ministerio de la Mujer está investigando. ¿Usted es partidaria del aborto terapéutico para casos de violación en menores? Ya. Primero tengo que rechazar tajantemente que se hayan vulnerado la identidad de estas niñas. A estas chicas hay que protegerlas, hay que cuidarlas. Y esta información realmente las vulnera. Lo segundo es que en Fuerza Popular
y quien habla está a favor del aborto terapéutico en caso de que la madre corra riesgo, más no en caso de violación. Bien, vamos ahora a una pregunta ciudadana. También aquí en TV Perú y en Tu Decisión 2026 tenemos contacto con el interior y vamos a ir a Puno, justamente, que está celebrando la Candelaria, pero que también les preocupa el tema electoral. Así que tenemos justamente el enlace con uno de los pobladores de Puno. Vamos a verlo de inmediato. Hola, soy Luis Alberto Salvador Pilco, vivo en la ciudad de Puno y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué políticas promoverá para integrar económicamente a las comunidades altoandinas de Puno, respetando su identidad cultural y fortaleciendo las economías locales? Perfecto. Gracias, Luis, por su pregunta. En el tema de cultura, yo creo que hace falta un trabajo de coordinación de diferentes sectores. Me estoy refiriendo al tema de economía, al tema de educación y, por supuesto, al tema de infraestructura básica. Muchas de estas comunidades, y las he visitado en muchas oportunidades, tienen un gran potencial, pero las vías de acceso son terribles. La información también es fundamental y esto se tiene que coordinar también con las agencias de PROMPERÚ en el mundo para que sepan cada una de las potencialidades que tiene, no solamente Puno, que tiene un lago maravilloso, que además hay que limpiarlo, sino hay muchas zonas y diferentes culturas de nuestro país que tenemos que potenciarlos. Lo otro es que muchos de los temas culturales está centralizado y lo que creo que hay que crear son oficinas macrorregionales para potenciar cada uno de estos clústeres y darle un dinamismo distinto, ¿no? Claro, y las poblaciones indígenas y las poblaciones de la Amazonía, ahí se necesita justamente la presencia del Estado. ¿Cómo proyecta Fuerza Popular poder justamente atender los requerimientos que tiene tanta gente? He estado la semana pasada en Lamas, visitando la comunidad nativa El Huaycu, en San Martín. Y ellos hacen unos procesos de artesanía realmente hermosos. Y lo que señalaban, porque finalmente van turistas a visitarlos, pero Guillermina me decía, el Estado me exige muchísima documentación para ser formal y la verdad que no entiendo para qué, ¿no? No existe un acompañamiento y las exigencias son enormes. Entonces, yo sí creo que lo que ellos me decían es queremos simplificación, que sea muy práctico para que ellos puedan ser formales, y eso es lo que me pedían, ¿no? Además de los accesos a sus pistas, porque me decía, usted ha podido entrar a mi comunidad porque no ha llovido. Los días de lluvia hubiese sido imposible que usted pueda acceder. Entonces, creo que tenemos textiles, artesanías hermosísimas que estamos perdiendo la oportunidad de darlos a conocer, no solamente en nuestro país, sino al mundo. Sí, tenemos una deuda sin duda con nuestras lenguas originales y también con nuestro patrimonio, pero vamos a pasar ahora, candidata, al tema de políticas públicas en materia de migración y también de relaciones exteriores. Y le comento esto porque en una entrevista con el candidato Rafael López Aliaga, él hablaba de una especie de intervención de los Estados Unidos en nuestro país bajo el concepto de extracción en materia de seguridad y hablaba de algunos tratados internacionales. Quería preguntarle a usted cómo le suena esta propuesta del candidato López Aliaga y qué proponen ustedes en materia de migraciones. Sí, bueno, la verdad que no voy a opinar sobre el señor López Aliaga. ¿Le parece viable?